¿Cómo le parece, doctor José Julián Aristizábal, que le va a contar una historia? Una vez estaba esta señorita en una clínica y me atendieron supremamente bien en urgencias y me pusieron un medicamento y de un momento a otro, y esto es real, yo empecé a sentir que me iba a enloquecer. Yo decía, yo intento ser siempre muy racional, yo decía, ¿por qué te está pasando, Olga Umaña? ¿Por qué tienes este pánico, esta ansiedad tan horrible? Me iba a quitar el catéter. Llamé doctor y el doctor me miró y muy hermoso, pues me sonrió y me dijo, tranquilízate. Me puso el medicamento, me calmó y después me indicó que ese día descubrieron que yo le tenía alergia a un medicamento que me pusieron. Yo lo tengo incluso en la billetera en una tarjetica muy marcado porque me dijo, siempre que vayas al médico, por favor di que no te administren este medicamento. Era para la gastritis, me acuerdo, como para evitar que los medicamentos que me ponían me daba gastritis. ¿Eso es una alergia a un medicamento o no? ¿Una reacción o eso qué es? ¿O todo este cuento no sirvió para introducir el tema? Sí, claro, pues esa es probablemente una acaticia, a metoclopramida probablemente, y pues Esa es. sí, pues así como lo describiste, pues es compatible con acaticia y pues digamos que propiamente una alergia no es, pero sí es un efecto colateral muy propio de este tipo de medicamentos, como la metoclopramida, pues que es un medicamento que se usa para las náuseas y el vómito. Exactamente. A uno le puede surgir esa reacción adversa en cualquier momento, es decir, de pronto me la habrían administrado antes y no se presentó esa reacción y de un momento a otro sí. Pues puntualmente con esa reacción o ese tipo de reacciones tienen que ver mucho con la dosis del medicamento. Okay. Mientras más alta sea la dosis, más probabilidad tiene una persona de desarrollarla. Digo que no es una alergia porque cuando uno habla de una alergia a medicamentos se está hablando de un proceso inmunológico en el cual el cuerpo reacciona contra el medicamento. Y en este caso puntual, el medicamento, por su mecanismo y modo de acción, es el que induce ese fenómeno y lo puede inducir en cualquier persona. Pero también hay que tener cuidado con eso. Obviamente, y tienes que seguir la instrucción del médico que te recomendó anunciar eso antes de cualquier atención médica, porque por definición una reacción medicamentosa es un evento que se puede presentar cuantas veces le pongan a uno el mismo medicamento que alguna vez le generó esa reacción. Hemos oído hablar de alergia a algunos alimentos, alergia al polvo, alergia a muchas cosas y más en esta época que hay como tanto contaminante. Pero hoy en Sana que Sana vamos a hablar de las alergias a los medicamentos con el doctor José Julián Aristizábal, médico toxicólogo de la Clínica de la Bolivariana. Bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Es muy usual que se presenten alergias a los medicamentos como tal? Sí, es bastante frecuente y es por eso que las personas deben ser muy conscientes acerca de ese riesgo y cuando hayan tenido problemas con medicamentos se los deben informar a sus médicos, deben hacer el esfuerzo por recordar cuál fue el medicamento, por recordar qué fue lo que le sucedió y más o menos en qué época fue, para que cuando el médico le esté haciendo el interrogatorio pues pueda adquirir una información bien precisa. Y le voy a dar un pao al sector salud, sin mencionar instituciones. Este programa fue inspirado en una compañerita de trabajo de nosotros, la que nos maquilla, porque esta mujer estuvo a punto de morirse, la reanimaron porque a pesar de haber advertido en las urgencias que tenía alergia a varios medicamentos, claramente los dijo, los apuntaron, le pusieron en la camilla un letrero que decía, ojo, alérgica, le administraron uno que estaba en esa lista y casi se muere. Hay que tener mucho cuidado, nosotros como usuarios y el sector salud también. Sí, desafortunadamente es una situación que puede ocurrir, pues digamos que hay problemas o un problema probablemente sin conocer el caso a fondo de prescripción de medicamentos, también de administración del medicamento, porque digamos que en el sector salud se manejan como ciertas barreras de seguridad y en este caso puntual, así como lo mencionas, pues parece que el caso atravesó varias barreras de seguridad, empezando pues por el registro que había ya previamente de que la paciente era sensible a ese medicamento. Son situaciones que desafortunadamente pueden ocurrir. Digamos que las instituciones de salud pues muchas veces hacen el esfuerzo máximo por tratar de evitar este tipo de fenómenos, pero desafortunadamente a veces pueden ocurrir. Como habíamos dicho, pues las alergias a medicamentos, así como los efectos colaterales, las intolerancias a los medicamentos son cosas muy frecuentes. Doctor José Julián, gracias por estar con nosotros, lo invito a que se siente para que empecemos a desarrollar nuestro tema, nuestros televidentes. Como siempre,
los saludamos, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de este tema que yo creo que es supremamente importante, alergia a los medicamentos. Más adelante también estará con nosotros una magíster en atención farmacéutica, justamente para darnos esas indicaciones que debemos tener en cuenta nosotros como consumidores de medicamentos. ¿Qué tanto usted al comprar un medicamento, primero lo hace de la mano de su especialista, no se automedica? Segundo, usted sí lee las contraindicaciones, usted sí lee la cajita, usted está seguro que puede partir la pastillita en dos. Son muchos asuntos que debemos tener en cuenta sobre este tema de los medicamentos y las alergias. Abrimos entonces nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Y empezamos con las preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín. Vamos a ver la siguiente para el doctor José Julián Aristizábal, hoy en Sana que Sana. Veamos. Hola, yo soy Andrés, quiero saber por qué se producen las alergias a los medicamentos. Fisiológicamente, ¿por qué se producen esas alergias, doctor? Bueno, cuando hablamos puntualmente de alergias, estamos hablando de un fenómeno inmunológico. Entonces, quiere decir que el cuerpo reacciona contra esa sustancia y aparece pues como una serie de reacciones que pueden comprometer muchas partes del cuerpo, particularmente la piel. Pero digamos que, aunque en la comunidad en general el término alergia, coloquialmente, digámoslo así, abarca muchas cosas, técnicamente la alergia a medicamentos es solamente un tipo de problema que puede ocurrir con medicamentos, porque todos los medicamentos tienen la capacidad de generar efectos colaterales, efectos secundarios propios de su mecanismo de acción. Diferente a las alergias. Diferente a las alergias. Y los efectos colaterales y secundarios tienen que ver mucho con la dosis que recibimos. Mientras más alta sea la dosis, más probabilidad hay de que se desarrolle una reacción de este tipo, como la que mencionábamos ahorita en la introducción. Y también están las intolerancias. Hay personas que no toleran ciertos medicamentos porque les caen muy pesados, porque les generan gastritis, en fin, sobre todo puntualmente pues a medicamentos administrados por vía oral, o le generan dolores de cabeza, en fin, mareos, muchas cosas pueden ocurrir y que tampoco hacen parte pues de lo que técnicamente llamamos alergia. Igual pues podríamos decir pues que el término alergia para las personas que de pronto no tengan que ver nada con el área de la salud, pues es la manera como entienden todos los problemas. Podemos abordar todo lo que es relacionado con medicamentos, consideradas las alergias y también los efectos colaterales y adversos. Digamos que ese es el tema las intolerancias que podemos englobar hoy en Sana que Sana. Una cosa es el manejo de los medicamentos prescritos y otra el manejo de los medicamentos de venta libre. Sí. Esos de venta libre son un poquito complicados justamente por eso. Sí, digamos que la idea es que las personas no vean los medicamentos como sustancias que son 100% inocuas, así sean de venta libre, así sea pues que uno las pueda comprar en un supermercado. Pues la idea es que las personas tengan en cuenta que todos los medicamentos potencialmente pueden generar problemas. Ahora, eso no quiere decir que es que entonces los medicamentos sean peligrosos. Los medicamentos bien manejados son muy seguros. La idea es que las personas se ciñan a lo que su médico les recomiende y les sugiera y que no se automediquen, que no modifiquen los tratamientos como a su propio criterio o porque alguien les recomendó, porque la idea es que lo hagan según lo que el médico que le hizo la historia, que lo revisó, que lo conoce, le haya dicho. Hay una pastillita de venta libre que es el famoso acetaminofén, que tiene pues diferentes presentaciones y por ahí escuchaba yo que abusar de este asunto nos puede hacer daño, creo que es en el riñón, algo así. Puede generar problemas a nivel renal, pero principalmente a nivel hepático cuando no se usa adecuadamente. El acetaminofén es un medicamento muy bueno, es una molécula maravillosa que tiene un bagaje científico muy amplio que muchos medicamentos no lo tienen, que se puede utilizar pues en muchos contextos clínicos. Pero que abusar de él, digamos que es uno de los medicamentos que mal utilizado puede convertirse en muy peligroso. Digamos que uno de los problemas que hay es la cantidad de presentaciones farmacéuticas que hay. Entonces muchas veces las personas
no diferencian entre el nombre acetaminofén y una de las tantas marcas que hay. Entonces a veces sin quererlo, accidentalmente, abusan de ese medicamento en cuanto a su dosificación porque no reconocen bien que acetaminofén, así con su nombre genérico y todas las marcas, pues en última instancia son lo mismo. Entonces usan repetidamente, pues en su afán de quitarse un dolor, de quitarse la fiebre, o a los niños también, y resultan intoxicándose. Intoxicándose, perfecto. Otra pregunta, doctor, ¿qué tienen para ustedes nuestros televidentes? Hola, mi nombre es Martelena Franco. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medicamentos pueden causar alergia? Hay algunos medicamentos que son como más, históricamente, que tienden más a eso. Sí, hay medicamentos que tienen como el mayor potencial de generar problemas en la salud, de inducirlos pues, directamente por sus efectos. En cuanto a alergias, pues pudiéramos decir que los medicamentos utilizados en las infecciones, pues los antibióticos, son muy dados a generar ese tipo de reacciones. También los medicamentos utilizados para el manejo de la epilepsia son medicamentos que frecuentemente se relacionan con reacciones adversas, con efectos colaterales. También muchos de los medicamentos utilizados en psiquiatría y los AINES, lo que llamamos los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, entre todos ellos, también son muy dados a producir ese tipo de reacciones. Ahorita se nos decía, cuando hablamos de alergia, los medicamentos casi siempre se manifiestan a nivel cutáneo esas alergias. ¿O de qué otra manera se pueden digamos manifestar? que es uno de los órganos más frecuentemente afectados, es una de las primeras quejas, bueno, también relacionado porque es lo que primero uno ve y lo que el paciente primero se queja. Pues cuando uno le aplica un medicamento, el paciente, en cuanto desarrolla una reacción, le dice: vea, es que me aplicaron ese medicamento y me empezó un brote en la mano, en los muslos, en el abdomen, y me picaba mucho. Eso específicamente en alergias, ¿cierto? Alergias, no efecto hipersensibilidades, colateral. Sí, a veces sí es de alergia. De alergia. Además de la piel, ¿qué más puede pasar por una alergia a un medicamento? Pues en general cualquier órgano del cuerpo puede verse afectado. Como decíamos, la piel es uno de los más importantes, pero por reacciones adversas a medicamentos pueden comprometerse también el hígado, como decíamos ahorita con el acetaminofén, aunque esa puntualmente es por intoxicación, pero también puede verse alteraciones a nivel renal, a nivel muscular, a nivel hematológico, o sea, se pueden afectar células de la sangre, por ejemplo, glóbulos rojos o los blancos, pues que es lo que la gente conoce como las defensas, a nivel pancreático, músculo estriado, sistema nervioso. Y si hablamos de efectos colaterales, sí son una infinidad, ¿o no? Sí, pues la idea es que los medicamentos pues traten de garantizar una menor cantidad de efectos colaterales de acuerdo a su mecanismo de acción y de acuerdo a sus dosis. Pero todos los medicamentos, y eso es importante que la gente lo tenga claro, todos los medicamentos tienen un potencial de generar efectos adversos, efectos colaterales, todos. Ay, eso da como sustico, Doc. No es para No es para asustarse. asustarnos. Un medicamento bien utilizado es muy seguro y es una estrategia terapéutica muy buena. Y justamente por eso es que deben ser los medicamentos prescritos y Idealmente. no automedicarse. Y no Porque el automedicarse. médico, el especialista, tiene muy clara la historia médica para evitar efectos colaterales según lo que le vaya a recetar al paciente, ¿verdad? Sí. De eso se trata. Muy bien. Como les contaba al principio del programa, nos surgió la idea de hacer este tema por nuestra compañerita Claudia, que pasó un momento muy amargo con relación a este tipo de alergias o efectos colaterales a los medicamentos. Vamos a ver su testimonio y ya seguimos en Sana que Sana. Yo ingresé al servicio de urgencias de una clínica porque tenía un dolor en el pecho. Fui y me revisaron, me tuvieron en el servicio de urgencias, me hicieron un examen de sangre y un electrocardiograma. El médico que me recibió en el servicio de urgencias le advertí pues todas mis alergias y en la historia él colocó que yo era alérgica. Y le advirtió mucho en el cambio de turno que fue en la tarde a la doctora que llegó, que le dijo: cuidado con esta señora, así literalmente le dijo que es alérgica hasta el agua, así le dijo. Y igual yo sobre la camilla había un letrero que decía mis alergias. En el momento de que me llega y me dice: usted tiene un infarto, yo me asusté mucho, porque yo sí sentía dolor, pero yo me asusté, y un infarto. Y cuando me remitieron
a la otra clínica, cuando yo llegué me sentí muy mal, demasiado mal, y yo veía como que no se movían, como que no hacían más, y alcancé a decir 3 veces ayuda, 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 y me fui. Como supuestamente ella creía que yo estaba infartada, me dio una carga grande de aspirina y 2 lobastatinas. También me dieron un Isordil debajo de la lengua y me remitieron en ambulancia medicalizada a la clínica, después a otra clínica. En la segunda clínica, cuando yo llego en la ambulancia, me entran y en el momento de entrar hago el shock anafiláctico, que era pues como esa reacción a esos medicamentos, y me tuvieron que reanimar. Me hicieron más exámenes, me hicieron un TAC y ellos dedujeron que yo no tenía ningún infarto, que yo tenía era una costilla inflamada, que eso se llama costocondritis, y que todos los medicamentos que me habían dado me habían llevado a esa situación. Yo nunca pensé que mi condición de alergias me llevara a una situación de vida o muerte, nunca en la vida. Sí pensaba que era delicado porque me producía síntomas pues adversos a lo que se debía tener, pero nunca pensé que iba a estar en una situación así. En ese momento yo reflexiono ahora y me pregunto ¿por qué hizo eso? ¿Qué pasó? Porque esta persona, advirtiéndole todo el tiempo, me dio todos esos medicamentos. Yo lo hice, lo mandé a hacer por seguridad y por toda esta experiencia que tuve, una manilla. En este momento tengo la manilla que indica a qué soy yo alérgica. Por si pues en alguna ocasión estoy sin conocimiento o algo y me tienen que atender. Pues yo les recomiendo a los pacientes que siempre estén insistiendo a que son alérgicos. Que tengan muy presente, ¿cierto? Todos los medicamentos, muy claro, y siempre advertir en un servicio de atención médica a qué son alérgicos. Gracias a Dios, Claudia ya está de nuevo con nosotros y está contando la historia. La cosa fue dramática, ¿no? Sí. Ahí está, el llamado de atención para nosotros como usuarios y para el sector salud. Somos humanos y nos equivocamos, pero esas equivocaciones pueden tener consecuencias nefastas. Seguimos en Sana que Sana, hoy estamos hablando de alergias a los medicamentos, estamos hablando de reacciones colaterales, efectos colaterales con relación a los medicamentos, y seguimos con Noticias Sana que Sana. Listo. Catalina Jiménez es magíster en atención farmacéutica. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre esto y química farmacéutica? Yo soy química farmacéutica. De base, claro. Egresada de la Universidad de Antioquia. Ok. ¿Sí? Y hacemos una especialización, que en este caso pues es una maestría en atención farmacéutica. Perfecto. ¿Sí? Qué rico que estés con nosotros. Muchísimas Queremos aprender gracias. muchas cosas. Y la primera, como lo más coquito, uno con todo el desconocimiento del tema, cómo se hacen los medicamentos, cómo investigan los laboratorios para hacer bien hechos esos medicamentos y que tengan la menor proporción de efectos colaterales. ¿Cómo es ese proceso? Ese proceso es muy bonito. Me imagino. Es un proceso donde primero muchas personas se encargan de mirar muchas moléculas, bastantes, ¿cierto? Ajá. En un computador. Uy. Luego pasan algunas investigaciones en animales, otras veces no. Luego se hacen pruebas en personas sanas, totalmente sanas, mirando esa sustancia que le hace al cuerpo, ¿cierto? Y finalmente se hace en personas que ya se sabe que tienen la enfermedad para la cual se está investigando el medicamento, ¿sí? Y se hace la revisión completa y se empiezan a buscar cuáles son esos efectos que no queremos en las personas, y es a los que se les llaman efectos colaterales. Sin embargo, falta un pedacito. Todo esto se hace en una muestra, es decir, en una cantidad de personas que van desde 50 hasta 2.000 y 5.000, pero eso no cobija una población total. Es decir, si yo pruebo una sustancia en 2.000 personas, no me va a garantizar 100% que va a actuar de la misma forma en todo el mundo.
tenemos diferentes razas, diferentes estilos alimenticios, diferentes... Historias médicas. Exactamente, y diferentes medicamentos que también se van a dar con este medicamento nuevo. Así que hay una última partecita que se llama farmacovigilancia, que es donde todos los profesionales de la salud estamos encargados de mirar esos efectos colaterales que durante las investigaciones no se conocieron, si se pueden presentar en la población y en general cuando el medicamento ya está en uso. Tenés una profesión muy apasionante. Bastante. Y muy responsable. Total. Pero total. Tenemos una pregunta para Catalina, nuestra invitada, en nuestra línea de WhatsApp. La vamos a ver. Buenos días, abrazo también para ti. ¿Cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos y comerciales en cuanto a concentración del componente? Pregunta infaltable para este programa, y entonces nos mandan es un genérico en la dichosa EPS y uno dice, bruta, no me voy a curar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues en realidad, no deberían haber ninguna diferencia. Pero en la realidad. En la realidad, no. ¿No? No. Mira, eso es una conmoción. En realidad los medicamentos se parten en 3 tipos, ¿sí? Innovador, que es el laboratorio que se encargó de hacer todo este proceso, desde el computador, el animal, los pacientes sanos y los enfermos. El que hace la investigación y El de que alguna hace- manera crea un nuevo medicamento. Exactamente. Un medicamento innovador. Ese se llama innovador, ¿sí? Sí. Y de ahí ellos pueden trabajar con ese medicamento entre 10 y 20 años, depende del país, sin que nadie más lo pueda copiar. Nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Perfecto. Después se libera la patente y se empieza a copiar. ¿Por qué esto? Porque los medicamentos no son un bien comercial, son un bien común. O sea, yo no puedo privar a un ser humano de lo que le va a devolver la vida o lo que le va a devolver la salud. Voy por pedacitos. Sí. Durante esos 10 años, ese laboratorio, ¿cómo vigila? ¿Cuál ha sido la reacción en el mundo de su innovación? Con farmacovigilancia. Pero más que el laboratorio, nos toca a nosotros los profesionales de salud que estamos día a día con el paciente, observar qué cosas diferentes a las que el laboratorio inicialmente propuso. Mira, esto puede dar vómito, dolor de cabeza, visión borrosa. ¿Qué cosa diferente de pronto puede aparecer? Y empezar a reportarlo a los agentes de vigilancia. ¿sí? Perfecto. Pero en esos 10 años ellos recuperan su inversión, por decirlo de alguna manera. De ahí se libera y ya se pueden hacer las copias. Y ya son, ya, entonces aquí ya vamos en innovadores. Vamos todavía en innovadores. Sí. Vamos a hacer Ok. copias. Perfecto. ¿Listo? Entonces las copias tienen que ser exactamente iguales. Copias genéricos, es lo que Copias conocemos es como lo que genéricos. reconocemos como Ok. genéricas. Ya vamos a ver una pequeña diferencia. Deben ser exactamente iguales, al innovador, ¿cierto? Y por eso ellos tienen que liberar esa fórmula que se diseñaron, nos la tienen que mostrar al mundo y empezarla a fabricar, ¿cierto? Pero resulta que hay 2 formas de pasarlas al mercado. Una, colocándole un nombre propio, que es lo que nosotros llamamos comercial, o simplemente dejando con el nombre original, que es como el que actúa. Entonces vamos a algo sencillo. Yo Sí. puedo decir una marca, no. Claro. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el innovador del acetaminofén? No. Todo el mundo cree que es el Doles. Y no. ¿Y cuál es? Ya ni se usa. Tylenol es de Johnson & Johnson. Ya ni ok. se usa, en el país ni siquiera se usa. Pero todo el mundo cree que ese es el innovador y no, es un comercial. Es un acetaminofén con nombre propio, Ok, Doles. perfecto. es. Entonces podemos tener tranquilidad en que los dichosos genéricos o comerciales Sí. nos prestan el mismo servicio que Deberían. los otros. Debería ser siempre así. Entonces, ¿qué hacemos los profesionales de la salud? ¿Cierto? Estar siempre revisando que tanto el medicamento nos genere el efecto terapéutico, nos dé el beneficio que estamos buscando, ¿cierto? Como que no nos genere problemas adicionales, que es lo que el doctor llama efectos colaterales. Entonces yo como abogada del diablo digo, pero ¿cómo así? Entonces no tiene sentido. Entonces el laboratorio me está robando plata al cobrarme por este medicamento 50.000 pesos mientras el genérico me vale 7. Cada laboratorio tiene una forma distinta de elaboración de sus medicamentos. Tienen que cumplir obligatoriamente con una normatividad, ¿cierto? Mientras se cumpla con esa normatividad, se busca que esos medicamentos todos sean iguales. Y se hacen unas pruebas, a veces en personas directamente, ¿cierto? En humanos, otras veces solo en el laboratorio, pero eso debe garantizar que el medicamento cumple con todo y es exactamente igual. Ok. Pero en ocasiones eso falla.
Entonces ahí es donde tenemos que estar revisando. Por el hecho de que falle un medicamento una vez de un laboratorio, no quiere decir que todos los medicamentos van a fallar. A veces hay problemas. Así como en el sector salud Entiendo. está el problema de que ocurrió una reacción alérgica, aunque se estaba bien rotulado el paciente, ¿cierto? En el sector laboral, en la parte industrial, también pueden ocurrir esas diferencias. Pero podremos decir que son la minoría y que son excepciones Sí. cuando esos genéricos no tienen los mismos requisitos del innovador. Sí, en realidad son excepciones, y una petición que yo quisiera hacerle como a todos los pacientes es que si ven algún cambio, alguna diferencia, tanto en la respuesta del medicamento en su cuerpo como en una sensación de malestar, por favor lo reporten a sus médicos, lo reporten a las enfermeras o a los químicos farmacéuticos, a la farmacia, para que nosotros podamos dar esas alertas y empezar a mirar y hacer los estudios y ver si hay algún problema adicional. Lo otro es el almacenamiento y el cuidado del medicamento en casa, Es súper importante. porque eso nos daña los medicamentos. ¿Y cómo debe ser? Por ejemplo, Tranquila. por ejemplo, hay algunos medicamentos que requieren un almacenamiento especial, ¿sí? Los que van en nevera. Los medicamentos que van en nevera no deben ir ni en el congelador, ni donde van ni en la puerta, sino que deben estar abajo. Por ejemplo, ciertas preparaciones para antibióticos. Por ejemplo. Y además darnos cuenta o sea, tener claridad de que debe ir para la nevera. Eso es lo primero. Exactamente, porque si no se dañan, y al dañarse no vamos a tener el mismo resultado y podemos generar estos efectos nocivos y malucos que no queremos. Lo otro, lejos del baño. La humedad del baño, el humo del baño nos daña. Ay, ¿en serio? Todas las tabletas se dañan ahí. Ah, ok. ¿Tabletas o jarabes también? Tabletas y jarabes, todo eso, porque Bien. hay una propiedad, el nombre técnico se llama higroscopía, o sea, los medicamentos tienden a ser higroscópicos, que en realidad lo que quiere decir es que tienden a absorber agua y otros tienden a absorber luz, y el agua y la luz los daña. Entonces, lejos del sol, que muchas veces los colocan encima de la mesa y pasa el sol y no sé qué, nos lo daña. Del comedor para que no se le olvide a uno. Yo los dejaba en el baño Exactamente. para que no se me olvidara. Ya voy a tener que buscar otro sitio. Exactamente, ni encima de la nevera, ni al pie del microondas, que también pasa mucho, porque esas ondas también nos los van a dañar. También afecta. Oiga, Claro que sí. ¿qué recomendación? Entonces, vea, pues vamos a recapitular lo que nos está enseñando Catalina. Entonces, por un lado, almacenarlos debidamente, tener mucha claridad. Si hay que almacenarlos en nevera será, no en el medio ambiente y nunca en congelador. Y jamás dejar sus medicamentos, sean jarabes, sean pastillas, ni en el baño, ni en donde reciban sol, donde reciban ondas como lo reciben con el microondas, mejor dicho, de pronto en el closet, ¿cierto? Es como el lugar más... Eso hasta ya me lo estaba visualizando, Sí. llego a cambiarlos de lugar. Generalmente en el closet o en los mecheritos, si no hay niños, porque los niños son muy curiosos. Es eso. Muy curiosos, ellos hay que cuidarlos mucho de los fármacos. Ese es otro cuento de tenerlos muy separaditos. Tú me decías, hagamos claridad sobre partir o no las pastillas. Sí. ¿Será que si me estoy tomando, tengo mucho dolor de cabeza, me tomo completica la pastilla, no tengo tanto, me tomo la mitad? ¿Cómo manejar eso? Bueno, hay algunos medicamentos que se permiten fraccionar, ¿sí? Pero lo ideal es tratar de no hacerlo nunca, lo ideal, Ajá. ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes si lo pueden fraccionar? Porque tienen las ranuritas. Incluso hay unos que tienen ranuritas partidas en 3. Estamos acostumbrados a ver los que se parten en la mitad, pero hay unos que vienen para partir en 3, otros que vienen para partir incluso en 4. ¿Qué tenemos que ser muy precavidos? No partir solo con la mano, porque el se desharina o se despedaza, ¿cierto? Sino tratar de hacerlo con algo que nos permita. Con un buen cuchillo que vaya a la fija. Eso, que nos permita la dosis. ¿Por qué? Cuando tienen estas ranuritas, quiere decir que la máquina que está fabricando el medicamento está repartiendo la mitad del efecto para un lado y la mitad del efecto para el otro lado, ¿cierto? En la teoría, eso es lo que se busca, ¿sí? Entonces, si la parto mal, estoy tomando una dosis que no es. Lo otro es no pelarlos, por ejemplo, que pasa mucho. Que lo que hacen, por ejemplo, con el ibuprofeno, con los que tienen estos colores tan llamativos, le quitan como la cascarita que tiene por encima el medicamento, ¿cierto? Para que actúe más rápido. Como para que se absorba más rápido. Sí, y sí, pueda que se absorba más rápido, pero también se pueden presentar estos efectos nocivos porque justamente esas coberturas los hacemos los farmacéuticos para que no se generen esos problemas. Oiga, se me quedan tantas preguntas que la voy a invitar a que siga con nosotros en el programa para que ahorita se nos una en la conversa con el doctor José Julián Aristizábal, ¿vale? Claro que sí. Seguimos con Más Sana que Sana.
Sigamos aprendiendo hoy de alergia y reacciones colaterales a los medicamentos. Medicamentos que pueden causar alergias: insulina, anticonvulsivos, medios de contraste para rayos X con yodo, sulfamidas, antibióticos y penicilina. Este tema es muy importante y sería muy rico que ustedes lo compartieran con sus seres queridos para que aprendan más a cuidarse, a estar saludables. Para eso usted puede ingresar a www.youtube.com. Ahí busca Canal Televid, busca Sana que Sana. La semana entrante este programa estará allí con el nombre Alergia a los Medicamentos, para que ustedes también lo compartan y sigamos transmitiendo esta cultura por la salud. Tenemos bastantes inquietudes para nuestros dos invitados en nuestra línea de WhatsApp y vamos a empezar a abordarlas. Buenos días. ¿Es verdad que una persona que haya consumido licor no puede tomar medicamento libre? Entre los dos me ayudan ahí a responder. Bueno, pues lo ideal es no hacer este tipo de combinaciones. El licor puede generar pues muchos cambios en la fisiología gastrointestinal y eso puede alterar entonces lo que llamamos cinética de los medicamentos, es decir, cómo se absorben, en cuánto tiempo, en fin. Hay puntualmente algunos medicamentos que pueden tener un choque con el licor, que es lo que llamamos pues las reacciones disulfiram o antabús, y digamos la idea que tienen muchas personas de que si yo estoy tomando antibióticos, estoy tomando antiparasitarios, no debo tomar licor porque me voy a enfermar. Sí, es real. Eso es lo que llamamos precisamente las reacciones antabús o reacciones disulfiram. No sucede con todos los medicamentos, pero digamos como regla general, sí es preferible no combinar medicamentos con licores. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. También me habían dicho que además de que me puede hacer daño, es que de pronto el efecto del medicamento no va a surgir. Lo que decíamos que se afecta la cinética. Se afecta eso, claro que sí. Veamos otra pregunta. Doctor, soy alérgica a más de 25 medicamentos, infartada, diabética. Preguntas que nos hace esa televidente. ¿Qué puedo hacer para saber con certeza a qué soy alérgica? ¿Hay alguna prueba que pueda hacerme para eso? Después de ser alérgica, ya nunca más puedo volver a... O sea, mejor dicho, ¿puede dejar de ser alérgica? Es la pregunta. Bueno, este paciente, pues, según lo que describe, puede tener una cosa que llama un síndrome de hipersensibilidad múltiple a medicamentos, pues, lo que dice, pues, que es alérgico a más de 25 moléculas. Pues, digamos que para saber si es alérgica, pues, si ya ha tenido problemas previamente con esos medicamentos, pues, ya se sabe, como decíamos ahorita, que el riesgo de que pueda desarrollar una nueva reacción pues va a ser palpable, pues va a ser real. Sí, en las consultas de alergología se hacen pruebas para ver si la persona tiene alguna sensibilidad puntualmente a ciertas moléculas. Pues lo que podría hacer esta paciente es pedirle a su médico que le solicite una valoración por alergología y yo creo que ahí pues le pueden definir bien. Catalina quería agregar algo. Cuando nosotros decimos es alérgico a 25 medicamentos, no necesariamente quiere decir que es alérgico a 25 sustancias para algo distinto. Es decir, vamos a ser específicos. Los antibióticos. Hay 5 gamas de antibióticos distintas, por contar mal contadas, ¿cierto? Entonces digamos que a una gama de antibióticos, a una línea de antibióticos, todos son súper parecidos. Son hermanitos o primitos. Digamos las penicilinas. Tienen un montón de hermanos y primos. Entonces, cuando te dicen, eres alérgico a la penicilina, también te dicen que eres alérgico a ese montón de primos y ese montón de hermanitos. Entonces, a veces no hay que asustarse tanto con ello. Lo que hay es que estar pendiente de cuáles primos y hermanitos tiene esa sustancia, pero no quiere decir que no se van a poder utilizar otros fármacos, también van a haber otros antibióticos, si son, por ejemplo, para el dolor, también hay muchos medicamentos para el dolor y así sucesivamente. Hay que bajarle buena claridad para que no nos volvamos tampoco hipocondríacos con el tema. Muy bien, otra pregunta. Buenos días, mi pregunta. Yo era alérgica, a la penicilina, pues al realizarme la prueba tuve reacciones en la piel y comenzó a torcérseme la cara. Me volvieron a hacer la prueba y ya no presento eso. Eso complementa la anterior, ¿cierto? Entonces ya no es alérgica a la penicilina. Pues hay algunas sensibilidades que se pueden perder en el tiempo.
y no solamente a medicamentos, sino con otras cosas, por ejemplo el veneno de las abejas. Hay personas alérgicas al veneno de las abejas y después de un primer ataque pues desarrollan la alergia, por así decirlo, por un tiempo y ya más adelante van perdiendo la sensibilidad, pero eso es pues muy difícil de predecir, ¿sí? Aunque esta persona haya tenido una prueba negativa a la penicilina, pues es importante que siempre mantenga esa precaución. Perfecto, que no se relaje con el tema, sino Sí, que que no siempre se también lo diga en tranquilice. su servicio de urgencia. Exacto. He tenido problemas con la penicilina, no sobra decirlo. Listo, más preguntitas. Buenos días, ¿cómo sabe uno que es alérgico a un medicamento si nunca lo ha tomado? Lo único, muy buena pregunta. Lo único que tomo sin fórmula médica es acetaminofén y solo cuando hago una caminata muy dura. Es bendito porque no amanezco molida. Sí, de exagerar, ¿verdad? Y entonces, ¿No ¿qué les sabe? podemos decir, Catalina? No se sabe. La única forma en realidad es, bueno, hay dos formas. Una, para algunos medicamentos están estandarizadas unas pruebas para saber si hay o no hay alergia, ¿sí? Por ejemplo, para evitar los shocks anafilácticos como la penicilina de la que estamos hablando. Para el resto, no. Simplemente es utilizarlo y ver cuál es el efecto. Ahora, importante aclarar, una cosa son las alergias, otra cosa son los efectos secundarios, ese efecto nocivo, maluco que no nos gusta, que se puede presentar en todas las personas, dependiendo del tipo, se presenta en todas las personas o solamente en algunas específicas. Por eso es importante, si sientes algo distinto, consultar a la profesional de salud. Oiga, vea. Qué ¿Qué, mujer qué? tan hermosa, qué paloma la señorita Catalina. Ah, también teníamos que pasar ese mensaje. Paloma, no mentiras. Catalina, ¿qué tan juiciosos o qué tan necesario es que cuando compramos un medicamento miremos la cajita y las contraindicaciones que salen siempre ahí? ¿Eso sí sirve de algo? Sí, es muy importante, y no solo cuando lo compran, sino cuando te lo entregan las EPS. ¿Por qué es importante? Porque con ellos podemos verificar si hay algo diferente o inadecuado en los medicamentos. Por ejemplo, cuando los medicamentos son fraudulentos, en las cajitas la tinta es distinta, ¿sí? Entonces tú estás acostumbrado a recibir siempre la cajita, y las cajitas tienen unas rayitas verdes, unas rayitas moradas que nos van indicando el Bueno, me medicamento los he para qué sirve. analizado, ¿verdad? Hay que mirarla. Hay que mirarlo. Entonces tú miras la tinta y dices, ve, esta cajita está como más clarita o está más oscura. Sospecha. Lo mismo que en el licor adulterado, Lo también mismo. en la presentación. Punto importante también, todo medicamento original tiene fecha de vencimiento. Y eso siempre hay que mirarlo porque puede pasar que también en farmacia el medicamento esté bien pero se equivoquen, ¿cierto? Entonces, mirar siempre que tenga fecha de vencimiento. Si sobre la fecha de vencimiento hay una línea, hay un borrón, está tachada o un sticker sobrepuesto, sospeche. Perfecto. Doctor, quería agregar algo sobre Pues a propósito de lo que menciona Catalina, yo también quiero aprovechar la oportunidad para recomendarle a los pacientes que siempre conserven las cajas íntegras de sus medicamentos y que no recorten los eso empaques, por los qué? blisters, porque precisamente en los blisters hay información como el lote y la fecha de vencimiento y además pues del nombre y la concentración del medicamento, y cuando las personas lo recortan, esa información se pierde. Y asimismo, cuando una persona haya tenido un problema con medicamentos y que lo obligue a consultar al servicio de urgencias por un brote, por cualquier otra reacción, que lleve el medicamento a urgencias para que el médico lo vea y pueda hacer también los reportes respectivos a los entes reguladores. Supremamente importante. ¿Será que la gente lo recorta justamente como lo hacen, quitar las marquillas, insisto, con el licor adulterado, para que no quede ese empaque como muy pulpito, para que de pronto metan productos adulterados? ¿La gente lo hará por eso? No, Pero que muchas lo haga veces cuando lo termine de lo Cuando se usar. recortan acaba, es porque cuando lo va a botar. porque ya se han gastado ciertas tabletas, entonces para no guardar todo el blister lo recortan y guardan solamente el pedacito que todavía tiene tabletas. Esta conducta no es muy recomendable porque se pierde esa información, lo mismo en la caja. En la caja también está esa información, si es que son medicamentos con caja o cuando son frascos, pues algo similar. Dentro de los temas que Catalina me planteaba para tratar hoy, me llamó uno mucho la atención y se lo agrego a este. Usted ya me decía, decirle a la gente que definitivamente las ampolletas son para inyectar, no para tomar. Sí. Y a ese le agrego algo, también conozco gente que las pastillas que son encapsuladitas, que se parten en dos, que tienen esos punticos de colores o como sea, Sí, pero que son sí. muy llamativos, hay personas que creo que con la misma intención Sí. de raspar la pastilla, de tomarse la ampolleta para que absorba supuestamente más rápido,
abren el cosito y se lo toman. ¿Qué decir sobre eso? Mira, cuando nosotros desarrollamos un medicamento, lo que estamos buscando es que sea lo más seguro posible y lo más efectivo. Cada vez que hacemos eso, rompemos una de esas dos reglas, ¿cierto? Entonces, él se absorbe a la velocidad que se tiene que absorber, no hay que abrirle, ¿vale? Sí. Y él nos protege, muchas veces estos mecanismos son para proteger nuestro estómago de los efectos nocivos, entonces no es recomendado. Ese uso se ve mucho de coger algunas ampollas, sobre todo para el dolor, y tomárselas, y de verdad que no es buena idea, empieza a generar daño bastante fuerte en el estómago. Puede quitar el dolor, pero tiene Sí. tremendos efectos colaterales. Sí, y que con el tiempo se van a ver y que no siempre son de fácil manejo. Y en la vida real hay gente que se toma las ampolletas Sí. en vez de inyectárselas. Sí, O también me será ha por el miedo al dado. chuzoncito. No, No. me ha tocado ver pacientes, sobre todo los que tienen dolores muy agudos tipos jaqueca, ¿cierto? Que son dolores de cabeza muy, muy, muy fuertes, que tienden a hacer eso porque les parece que es mucho más rápido y sí, puede que funcione, pero el daño que se están haciendo, lo que dice el doctor, en la mucosa gástrica, muchas veces es difícil de manejar. Ya le Perfecto. tocaría tomar medicamentos para ese problema, entonces ya no sería un problema, sino dos. por Uy, unos es peor el inadecuados. remedio que la enfermedad. Una gastritis es una cosa muy impresionante. Hoy estamos hablando sobre alergias a los medicamentos, sobre ese manejo y uso adecuado que como consumidores debemos darle, sobre los efectos colaterales. Y seguimos con más Sana que Sana. Sigamos aprendiendo sobre el manejo adecuado de los medicamentos. Sobre la alergia a los medicamentos, en dos personas alérgicas, un mismo medicamento puede causar reacciones diferentes. Dependiendo del lugar donde se presente, los signos y síntomas serán diferentes, como manifestaciones respiratorias, cutáneas o neurológicas. Tenemos tiempecito para un último mensaje en nuestra línea de WhatsApp y para el derecho le pedimos disculpas a los televidentes que no alcanzamos a responderlos. Se sale un poquito del tema, pero es una pregunta tan frecuente que vamos a responderla. Buenas tardes. ¿Es verdad que la patilla o sandía cuando se consume con medicamentos o alcohol produce alergia? Pues propiamente alergia no, y con medicamentos probablemente no haya mucho problema, y con el licor pues es una idea que muchas personas tienen, que tiene parte de realidad, pero el problema pues no es la sandía sino las semillas, y las semillas cuando están maceradas o cuando las personas de pronto las mastica o las licúa, eso libera pues algún componente que tiene cianuro y puede generar una reacción con el licor, por eso la gente pues le tiene tanto miedo a tomar licor y comer sandía. Perfecto. Tenemos unos pocos minuticos. El doctor me dijo, no me quiero ir sin hablar de los medicamentos naturales. ¿Qué Los- decir de eso? Los productos herbales o naturistas, pues, o sea, la idea es que la gente no debe confiar ciegamente en los productos, en estos tipos de productos que porque son herbales o porque son naturistas. Muchas veces a la gente le venden la idea de que como son naturales son inocuos y los productos Inocuos herbales... es que no producen nada Inocuos negativo. es exacto, que no producen nada negativo y eso no necesariamente es verdad. Todos los medicamentos herbales naturistas también pueden generar efectos colaterales, reacciones adversas, alergias, interacciones medicamentosas. Y las personas deben desconfiar mucho de estos productos que no tienen registro INVIMA, que no tienen ningún soporte científico, que uno muchas veces escucha en la radio publicidades de productos que son milagrosos, pues que quitan desde el mal genio hasta el cáncer. Pues eso, o sea, de entrada, cuando yo le pido mucho a la gente que cuando vean que están ofreciendo un producto que es casi que mágico, no crean en eso, y mucho más si en la publicidad no le dan una dirección donde ir a comprarlo, sino que le dan es un número de teléfono. De entrada desconfíen de estos productos. Perfecto. Y Catalina nos quería hacer hincapié en el asunto de dónde botamos los medicamentos para hacerlo adecuadamente. Entonces, los medicamentos hay que botarlos en unos dispensarios especiales que están, por ejemplo, en los almacenes de grandes superficies, en las clínicas, en las EPS y en la Universidad de Antioquia, en el CIDUA también hay uno. No hay que botarlos ni por el lavadero, ni hay que botarlos directamente a la basura, porque ellos no se dañan ahí y lo que tenemos es probabilidad de que afuera de que contaminamos el ambiente, sean fraudulentos. Entonces, Perfecto. Tenemos 2 minuticos. Conclusión para nuestro tema de hoy, doctor José Julián. Bueno, pues grande, pues la idea es que las personas no le tengan miedo a los medicamentos, que sepan que los medicamentos tienen un
un bagaje científico bastante grande, la gran mayoría de ellos, pero que eso no los hace exentos de riesgo. La idea es que las personas sepan que los medicamentos tienen riesgo, pero que no les tengan miedo y que cuando tengan algún problema que traten de detallarlo muy bien, que lo apunten el nombre del medicamento para que en una futura consulta médica pues se lo informe al médico, o en el caso pues de una hospitalización, de una consulta en urgencias, pues igual. Perfecto. ¿Y Catalina? Bueno, importante almacenamiento, guardarlos lejos de la cocina, lejos del baño, lejos de cualquier lugar donde haya humedad, luz o calor. Es muy importante, y tomarlos juiciosamente como son prescritos. Una última cosa pequeña. Sí. Hasta el momento la ciencia no ha logrado desarrollar un medicamento más efectivo que las palabras de bondad. Ah. No olvidemos eso. ¡Ey! Esos son los médicos que necesitamos, como estos dos, no solamente como Paloma, No, yo soy química sino como el farmacéutica. doctor José Julio. Me encanta humanizar la salud, humanizar esa atención. Tienes Eso, toda la razón. Qué rico, qué rico, qué rico que algún día me atienda. No, la bondad Claro es lo que sí, primero. bienvenida. Muy bien. Terminamos Sana que Sana, doctor José Julián Aristizábal, la Clínica UPB. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a Catalina, aprendimos muchísimo hoy con ustedes dos. Esperamos volverlos a invitar a Sana que Sana. A ustedes recuerden que tenemos estos dos productos del canal Televid, que es la bendición del hogar del Papa Francisco y el tríptico también de nuestro sumo pontífice, que próximamente estará con nosotros. Y pasado mañana el canal Televid se va para Pereira, donde vamos a realizar ese gran bingo, donde va a estar nuestro director Juan Carlos Beifesten, el presentador Néstor Armando Alzate. Este bingo va a ser el sábado de 2:30 a 5:30 de la tarde en el auditorio del Seminario Mayor de Pereira. Informes para quienes quieran asistir a este bingo en el teléfono 333-9795, que es el de la librería La Catedral. ¿Cómo les parece que mañana se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis? Por eso mañana Sana que Sana va a hablar de la hepatitis, como siempre, con nuestro énfasis en prevención. Terminamos nuestro programa. Feliz resto de jueves para todos. Sana que Sana, chao.